gracias. Este, bueno, gracias a todos por estar presentes. Eh, ya esta es nuestra última sesión de este seminario que en lo particular yo he disfrutado mucho. Vamos a continuar con, bueno, creo que share screen. Bien, bien. Este, bien, ayer cuando cerramos, creo que fue Mario quien me hizo una pregunta sobre pi, ¿no? Me hizo una pregunta sobre pi. Realmente, decía, la posibilidad de que los griegos usaran una letra para representar un número real no existía, no existió, pues, porque el número real. Pero ya les comenté además que tengo un artículo escrito sobre eso que pues, pueden conseguir en la red o pedírmelo. Se llama y la letra griega que los griegos no usaron. ¿Cuál es nuestra visión moderna de eso? A ver, la proposición 12.2 de los elementos de Euclides, que es con la que cerramos la actividad de ayer, dice que los círculos están entre sí como los cuadrados de su diámetro, que es una generalización de la proposición 12.1, bueno, una generalización no, es la aplicación al círculo de la proposición 12.1 que decía que los polígonos regulares están entre sí como los cuadrados de los diámetros en donde están inscritos. Entonces, inscrito o circunscrito. Y Antifón, para Antifón sí era eso, sí es esta una generalización, puesto que Antifón pensaba al círculo como un polígono infinito de lados, un polígono de un número de lados infinito. Pero esa proposición de los círculos están entre sí como los cuadrados de sus diámetros, los matemáticos modernos la hemos escrito numéricamente. Y por supuesto lo que significa es esto: si ya es el área del círculo, entonces el área del círculo sobre el cuadrado del diámetro es una constante, es la misma independientemente del círculo. Eso es lo que quiere decir la proposición 12.2. En cierto sentido, entonces nosotros podemos decir que esto que está acá, pues se lo debemos a Hipócrates y a Eudoxo. Bueno, pero ya puesto en lo numérico, aquí despejamos y entonces A es igual a 4K R cuadrado, pero 4K es una constante. Bueno, a esa constante fue la que muchos siglos después se le llamó pi, y entonces tenemos A igual a pi por R cuadrado. Esta fórmula es una fórmula la podemos pensar como una fórmula de Hipócrates y de Eudoxo, o de Eudoxo en un sentido bien específico. Es decir, cuando a veces se dice muy ligeramente, esta fórmula se la debemos a Eudoxo. Bueno, si Eudoxo pudiera oír eso y dice, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo llegué a eso? Pero realmente, o sea, la modificación que hemos hecho de eso y el haber podido convertir en números una proposición que originalmente era estrictamente geométrica, nos permite escribir esto que está acá. Ahora, lo otro es Arquímedes.
Lo otro es Arquímedes. Recordemos que Arquímedes nos dijo que si él es la longitud de la circunferencia, entonces, y R su radio, entonces el área del círculo es la mitad de L por R. Es decir, el área del círculo es el área del triángulo rectángulo cuyos catetos son uno el radio y el otro la longitud de la circunferencia. Bueno, pero entonces, si nosotros tomamos esta fórmula de área que nos está dando Arquímedes, con esta fórmula de área que obtuvimos de Hipócrates y de Eudoxo, obtenemos que la mitad de L por R es igual a pi por R cuadrado. Ah, bueno, despejando allí, L es igual a 2pi por R. Y ahí están las dos famosas fórmulas relacionadas con la circunferencia. Yo tengo un artículo, pueden buscar por la red o pedírmelo, que se llama Pi desde sus bases. Es un artículo en el cual analizo 4 proposiciones que uno suele utilizar con los estudiantes, pero que nunca se las demuestra. Dos son estas que están acá. El área de un círculo es igual a pi por r cuadrado, la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por r. La otra es el hecho de que pi es irracional. Es decir, que pi es inconmensurable, o sea, la relación de la circunferencia al diámetro es una razón inconmensurable. Una razón inconmensurable dirían los griegos. Y el hecho de que pi es igual a 314. Nosotros pasamos toda la vida oyendo que pi es igual a 314 y nunca hemos visto por qué pi es igual a 314. Claro, los matemáticos sabemos además que pi no es igual a 314. 314 es apenas el comienzo de la expansión decimal infinita de pi. Pero esa afirmación, pi es igual a 314, o sea, ningún estudiante, muy pocos estudiantes que yo sepa la conocen. Entonces, en ese artículo que se llama Pi desde sus bases, yo hago el análisis de esas 4 proposiciones, mostrándolas además con un lenguaje moderno, pero apegándome a lo que hicieron los antiguos. Es decir, traduciendo los antiguos a nuestro propio lenguaje. Pueden buscar ese artículo y eso es un material que yo pienso que pedagógicamente les puede ser muy útil. Muy bien. Vamos, antes de terminar esta parte, que es donde voy a mostrarles cómo fue que se llegó a que pi es igual a 3,14. Quiero comentar algo sobre los números lado diagonal. Nosotros conseguimos esta fórmula para los números lado diagonal. L1 y D1 son ambas iguales a 1. L sub n es igual a L sub n menos 1 más D sub n menos 1. Y D sub n es igual a 2 veces L sub n menos 1 más D sub n menos 1. Estas fueron las fórmulas que nosotros conseguimos. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de cambiar este 2 de aquí? Digamos, por ejemplo, por 3. Sí. Si yo hago eso, si yo cambio allí la secuencia de números de lado diagonal que me da, es esta que está acá. Es esta que está acá. 1, 4, 6, 10, dice 28. Eso lo pueden comprobar con muchísima facilidad. Ah, muy bien. Pero ahora, mientras la sucesión en la que aquí tenía 2, la sucesión de cocientes convergía a raíz de 2, ahora converge a raíz de 3. De hecho, si yo cambio esto por P, siendo P cualquier número natural, esto de su n sobre L sub n va a converger a la raíz de P. Muy bien, muy bien. En lo que viene, en el discurso, en lo que yo voy a hablar a continuación, que voy a mostrarles cómo Arquímedes calculó o aproximó
la relación circunferencia-diámetro, él usó esta desigualdad que nosotros tenemos aquí, esta desigualdad que nosotros vemos acá, que es 265 a 153, 265 sobre 153 es menor que la raíz de 3, que a su vez es menor que 1351 sobre 780. Ahí, hay una interrogante, los historiadores se hacen una interrogante de cómo fue que Arquímedes llegó a esa, a, a, a esta aproximación. Claro, a ver, cuando estamos hablando de raíz de 3, estamos hablando realmente de un triángulo equilátero en el cual bajamos, un triángulo equilátero del lado 2 en el cual bajamos una altura desde un vértice. Entonces, el cateto que cae, la altura que cae como cateto, eh, la relación entre esa altura y la hipotenusa es lo que hoy llamamos raíz de 3. ¿De acuerdo? Recuerden que todas estas cosas las expresaba ellos en términos de fracción. Nosotros estamos aprovechando la capacidad que tenemos, en términos de razones, perdón, razones y proporciones. Ellos lo expresaban en términos de razones y proporciones y nosotros estamos aprovechando la posibilidad que tenemos de expresarlo en números. Entonces, Arquímedes llegó a esto. Y muchos historiadores se preguntan cómo Arquímedes pudo llegar a esa aproximación de la raíz de 3. Yo, claro, si los historiadores que han estudiado esto desde hace tantos años y con tanta disciplina se lo preguntan, yo digo, bueno, uno no puede hacer hipótesis históricas ligeramente. Uno puede hacer hipótesis históricas a la ligera, ¿verdad? Porque con esta sucesión que está acá, con esta que está acá, nosotros tenemos que D sub 9 sobre L sub 9 es 265 sobre 153. Es decir, este término, esta fracción que está acá. Y D sub 12 sobre L sub 12 es 1351 sobre 780, esta que está acá. Entonces, claro, le repito, uno no puede hacer hipótesis a la ligera, pero si tiene derecho a pensar, bueno, de allí debe haberla sacado, porque además nos están diciendo que todo esto viene de la tradición pitagórica, es decir, que todo esto era un conocimiento que para el momento en que Arquímedes pisa la Tierra, ya es un conocimiento que tiene 2 siglos y medio, ¿verdad? Entonces, bueno, pero es un dato interesante. No sé si se puede aventurar como hipótesis histórica, puesto que veo que los historiadores se sienten perplejos y estoy seguro que muchos han notado este pequeño detallito, tienen que haberlo notado evidentemente. Muy bien, entonces vamos a entrar a la medida de la longitud de la circunferencia. Realmente es la proposición 2 del libro de medida del círculo. Ya analizamos la proposición 1, terminamos con eso ayer. Y la proposición 2 de la medida del círculo dice: la razón de la circunferencia de cualquier círculo a su diámetro es menor que 3/7, pero mayor que 3/1071. Así, como lo tengo escrito aquí, es como está escrito en el libro de Hitt, ¿verdad? En el libro de Hitt sobre las obras de Arquímedes. Pero estoy seguro fíjense que 3/7 sería 22 sobre 7. Y esto sería 200, 3/721, 213, 223 sobre 71, ¿no? Entonces, la razón de la circunferencia de cualquier círculo a su diámetro es menor que 22 es a 7,
pero mayor que 223 es a 71. Eso, así debe haberlo redactado Arquímedes. Yo estoy utilizando la misma forma que utiliza Hitt, pero así pienso que debe haberlo redactado de esa manera. Vamos a ver, para hacer esta demostración, Arquímedes procede acotando los perímetros de los polígonos inscritos y circunscritos. Es lo que hace entonces es medir esa misma relación en los polígonos inscritos y circunscritos. Ahora no, anteriormente habíamos empezado desde 4, él empieza aquí desde 3 y luego va doblando 3, 6, 12, 24, 48 y 96 lados donde se frena y allí nos va el resultado. Mucha gente, muchos historiadores también se preguntan por qué Arquímedes se paró en 96 lados. Bueno, yo la única respuesta que le consigo a eso es porque se cansó, pues, porque en alguna parte tenía que pararse. Y ya vamos a ver cómo es el cálculo. Y además, por allí, no recuerdo quién fue que me preguntó sobre la numeración de ellos. La numeración de ellos era una numeración literal, parecida a la numeración romana, y no era posicional. Entonces, imagínense llegar a todo lo que vamos a hablar ahorita. Traten de imaginarse lo que vamos a hablar ahorita en este momento. Traten de imaginárselo hecho en todas esas circunstancias, ¿verdad? Sin numeración posicional y sin una numeración que fuera ad hoc para los números, como lo es la numeración arábiga, ¿no? Entonces acá tenemos, este es el diagrama para los polígonos circunscritos. ¿Bien? Aquí está 3, 6, 9, 3, 6, 12, 24, 48, 96. ¿No? Y aquí empieza 6, 12, 24, 48, 96. Aquí está. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces vamos nosotros a seguir, a tratar de seguir el razonamiento de Euclides, aquí, de Arquímedes, perdón, el razonamiento de Arquímedes. Y aquí tenemos A, B, C, este triángulo, aquí tenemos la semicircunferencia, aquí tenemos A, B, C, y este triángulo que tiene él acá, es un triángulo que hoy llamaríamos 30, 60, 90. Simplemente la mitad de un equilátero. La mitad de un equilátero. Es decir, si ustedes continúan esto por aquí, si ustedes continúan BC más allá de C y mandan A de manera que iguale a B, entonces ahí, esta será la mitad de ese triángulo equilátero. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace él? Bueno, él toma la bisectriz del ángulo BCA. O sea, BA es el diámetro, BCE, con el comentario que estoy haciendo, BCE es el lado del hexágono. Es el lado del hexágono regular, ¿no? Y entonces, perdón, sí, el lado del triángulo, entonces si AD es la bisectriz de BAC, es, perdón, miento, estoy comenzando por el hexágono. Para los inscritos estoy comenzando por el hexágono. Este es el lado del hexágono. Y como esta es la bisectriz del ángulo BAC, este BD es el lado del dodecágono inscrito, es decir, este es el de 12 lados. ¿Qué va a hacer Arquímedes? Él va a hacer un proceso que es repetitivo. A pesar de que es muy largo, es repetitivo. Yo voy a pasar lo más rápido que pueda por él, ¿no? Él va a calcular, él quiere calcular la relación de BC respecto a BA. Y para ello necesita la relación de B
Y para ello va a usar también, para ello va a necesitar también la relación de AC entre BC. Va a necesitar esas dos relaciones. Entonces empecé. BC es el lado del hexágono. Como ya les dije, AD es la bisectriz del ángulo. D es el punto sobre la circunferencia en la bisectriz. BD es entonces el lado del dodecágono. El lado del dodecágono. E entonces va a ser el corte entre AD y BC. Y empecemos. AB es ABC como 2 es a 1. AB es ABC como 2 es a 1. Claro, estamos en un triángulo equilátero equivalente al... estamos en la mitad de un triángulo equilátero equivalente al 2, 2, 2, ¿verdad? Triángulo equilátero equivalente al 2, 2, 2 que se ha cortado por una altura. Entonces, al cortar por la altura, la base queda 1 y la otra, pues, queda raíz de 3. Entonces, AB es ABC como 2 es a 1. Muy bien. Y AC es ABC. Hoy escribiríamos como raíz de 3 es a 1. Y ahí es donde Arquímedes dice, bueno, eso es menor a la razón 1351 es a 780. Y entonces, si va a utilizar esta razón, quisiera homogenizar esta razón con relación a esta. Entonces, la razón 2 es a 1, pasa a ser la razón 1560 es a 780. Claro, 1560 es el doble de 780. Muy bien. Entonces, tomemos en cuenta que el triángulo ABD, es decir, que se forma con el lado del dodecágono, es semejante al triángulo ACE. Bueno, eso no es difícil de demostrar. Ya hay opuestos por el vértice y ustedes pueden, aquí tenemos este que es común y ya con eso tenemos los dos ángulos iguales que necesitamos. Entonces, estos dos son semejantes. Si son semejantes, AD es ADB, es decir, los lados de este triángulo, como AC es ACE. ¿Verdad? Muy bien. Además, AC es ACE como AB es AE, perdón, AC es ACE como AB es AEB. Muy bien. Esto que está acá, observen, fíjense quién es AC, AC y AB, que están aquí. AC y AB, que están acá. Y fíjense quiénes son CE y EB. CE y EB, que están acá, son las partes donde la bisectriz del ángulo corta al lado opuesto. Bueno, ya Euclides demostró en 6.3 que la bisectriz de un ángulo, de un triángulo, corta al lado opuesto en dos segmentos que son proporcionales a los lados del ángulo, ¿verdad? Entonces, este lado es a esto como esto es a esto. Eso es lo que dice aquí. Eso lo demostró Euclides en el sexto libro, la tercera proposición del libro, pero ustedes lo pueden demostrar en 3 minutos, utilizando la ley de los senos. Esa es una proposición que con la ley de los senos sale en 3 minutos cuando mucho. ¿Okay? Pero esto lo vamos a estar utilizando permanentemente porque en cada paso del proceso vamos a estar dibujando bisectrices. Muy bien. Ahora, entonces tomemos en cuenta estas cosas. Entonces decimos,
AD es ADB como AC más AB. Aquí está, mire, AD es ADB como AC más AB es ACE más EB, puesto que ACCE está acá, ¿no? Entonces aplicamos propiedades de las proporciones. Todas estas cosas eran manejadas perfectamente bien por los griegos. Toda esta teoría de las proporciones era perfectamente bien manejada por ellos. AD AB como AC más AB es ACE más EB. Es decir, a esto, CE más EB. Entonces, esto es CB. Entonces, AD más AB es AC más AB, perdón, AD es ADB, como AC más AB es ABC. Muy bien, muy bien. Pero fíjense, AC más AB, aquí tenemos AC y aquí tenemos AB. ADB. ADB lo tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Aquí tenemos BC, que la tenemos aquí y la tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer, entonces, es sumar estos dos términos acá, AC más AB. AC más AB. Entonces, 1560 más 1351 da 2911 a 780. AD es ADB, es una razón menor que 2911 es a 780. Y aquí entonces entra Arquímedes en los cuadrados porque necesita utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces dice AB cuadrado es ADB cuadrado. Acá ya entra en el terreno del dodecágono. AB cuadrado es ADB cuadrado como AD cuadrado más DB cuadrado, teorema de Pitágoras, AB cuadrado es la hipotenusa con los catetos AD cuadrado más DB cuadrado, aquí está, es ADB cuadrado, ¿cierto? Muy bien, pero ya tengo que ADDB es menor que 2911 a 780 y DB claro, DB sobre DB es 1, 780 sobre 780, claro está. Entonces, AB cuadrado es ADB cuadrado, es una razón menor que este cuadrado más este cuadrado es a 700 al cuadrado de 780. O sea, que AB cuadrado es ADB cuadrado, es una razón menor que este numerito 9.082.321 es a 780 cuadrados. Todo, imagínense, repito, imagínense todos estos cálculos sin notación arábiga y sin notación posicional. Muy bien. Y con todo y esto, con todo y eso, Arquímedes extrae la raíz cuadrada de estas razones y llega a que AB es ADB es una razón menor que 3013 y 3/4 es a 780. Muy bien. Comencemos. Ajá. A ver. Aquí está. Y entonces acá tenemos, vamos a marcar esto. Esto es AD, es ADB. Obsérvese. AD es ADB, está acá. Relación cateto-cateto en este triángulo, que uno de cuyos catetos es el lado del dodecágono. ADDB es una razón menor que esta razón. Y ABDB, la razón ABDB, es la razón del diámetro al lado del dodecágono. Esa es una razón menor que 3013 3/4 es a 780. Con estas dos razones empezamos nosotros el siguiente
paso. El siguiente paso, que es el paso del dodecágono al polígono de 24 lados. Y él sigue haciendo, ajá, yo mantuve el dibujo, pero cambié las letras. Vamos, recuerden aquí, D estaría aquí, ¿no? D es esta que está acá. Entonces, en el paso siguiente, fíjense donde estoy colocando a D y estoy mintiendo, pero vale para hacer el razonamiento, que BD es el lado del dodecágono. Si BD es el lado del dodecágono y AF es la bisectriz, entonces BE es el lado de, perdón, BF es el lado del polígono de 24. No me voy a parar en los detalles, voy a ir rapidito. Él sigue precisamente con la misma línea de razonamiento. Aquí utiliza el hecho de que de esta proporcionalidad que tiene acá, a partir del trazado de la bisectriz, suma los dos números que tiene acá, le da esto y eso lo reduce, en este paso, reduce esta, o muestra que esta razón es esta misma, 1823 a 240. Y entra en la consideración de del teorema de Pitágoras para conseguir la relación entre los catetos, ¿verdad? Consigue este número que también es espectacular como el otro, y tiene la razón AB es ABF. Ahora, la razón diámetro al lado del polígono de 24 lados. Y entonces, obtiene estas dos. La relación entre los catetos y la relación diámetro lado del polígono. Y con eso arranca de 24 a 48 lados, que son estas dos que están acá. Esas dos que están en rojo son estas dos que están acá. Y entonces ahora este va a ser el de 24, entonces este va a ser el lado del de 48. Y razona de la misma manera. Aquí está, mire, aquí está el razonamiento sobre la mediana, sobre la bisectriz, aquí está la suma y así sucesivamente. Y aquí empieza el razonamiento sobre los cuadrados. Este le da la relación entre los catetos a HB, y este entonces empieza para utilizar el teorema de Pitágoras para obtener el diámetro lado del de 48. Y entonces le quedan estas dos que están acá, esta y esta que está acá. Todo eso utilizando los resultados que venía ganando de la otra. Entonces, ahora pasa de 48 a 96. Los dos que yo tenía marcaditos en rojo son estos que están acá. Y entonces vuelve a hacer lo mismo. Este supone que este es el de 48, BH, y entonces BJ es el de 96, BJ es el de 96 y hace el mismo razonamiento, ¿no? Hace el mismo. Aquí tenemos a JBJ, a JBJ, y aquí viene ahora a calcular a BJ. Ok, lo hace utilizando el teorema de Pitágoras y llega aquí. Y fíjense que aquí el único que marcó, no marcó este, que venía marcándolo en los anteriores, no marcó este porque este es el último paso, él se para allí, ¿verdad? Imagínense, yo no sé cuántos días le llevaría a Arquímedes, porque por muy Arquímedes que fuera, los cálculos son impresionantes, ¿no? 96, llegarlo hasta aquí, hasta la relación de 96 grados. Y entonces luego se va a los circunscritos. Que yo creo que el primero muestra los circunscritos y después los inscritos, pero para nosotros es equivalente. Y esta, la figura para trabajar con los circunscritos, toma el diámetro, perdón, el radio OA, no toma el diámetro, sino el radio, pero en vez de tomar el lado del hexágono, toma el semilado, ¿verdad? Entonces, OC va a ser la bisectriz del AOB. De nuevo va a aplicar el razonamiento sobre la proporcionalidad de los cortes que hace la bisectriz.
AC, AC entonces, en este caso, AC es el semilado del dodecágono y empieza OA es A o B, o sea, la razón raíz de 3 es a 1, es una razón mayor que 265 es a 153, aquella donde por allí empieza su cálculo, ¿no? Ah, muy bien, pero OB es A o A, OB es A o A, es como 2 es a 1, claro, es un triángulo, estamos hablando de un hexágono, es un triángulo, la mitad de un equilátero. Ah, bueno, pero este 2 es a 1 lo debo expresar homogéneamente con respecto a este, entonces sería 306 es a 153, que 306 es el doble de 153. Muy bien, y entonces empieza. OB es AOA, como BC es AC, ahí aplicando las propiedades de la bisectriz, consigue OB más OA es AOA, como BC más AC es AAC. Esto es una propiedad de las proporciones. Yo puedo sumar el consecuente a ambas y mantengo la proporción. Muy bien. Y entonces le queda, aquí tengo BC más AC. BC más AC le da el lado AB, este semilado AB, y entonces le queda OB más OA que los tiene aquí, y entonces tienen que sumar estos números que están acá, ¿no? Luego de hacer por supuesto, el intercambio en los términos de la proporción, y entonces OA es AC, le queda una razón mayor que 306 más 265 es a 153, eso lo lleva a OA es AC una razón mayor que esta que está acá, 571 a 153, y por allí arranca para hacer el análisis con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ahora, en este triángulo, en estos dos triángulos, OAB y OAC, hace un análisis similar, pero ahora mayorando, ahora no está minorando como en el caso de los inscritos, mayora y obtiene este número que está acá, que lo reduce a 591, un octavo es a 153, para la razón OC a C, la razón entre catetos. Entonces, las dos razones que le interesan en este momento para pasar al paso siguiente son estas. OAC mayor, OAC es una razón mayor que 571 es a 153, y OC es AAC es una razón mayor que 591 octavos es a 153. Y entonces continúa. Ahora vamos de 24, del dodecágono a 24 lados. Esas dos que teníamos marcado en rojo son las que arrancan aquí. Esto también cambian las denominaciones en el dibujo. Y entonces si continúa ese razonamiento que es recursivo, ¿no? Y obtiene esta y esta de la misma manera. Ahora pasa a 48 lados con los dos que habíamos marcado en rojo y continúa y obtiene esta y esta. Y ahora vamos de 48 a 96 con las dos que nos habían quedado allí, y entonces se queda en esta nada más. Se queda en esta porque ya eso le da, fíjense, esta es relación radio-semilado. Bueno, la relación radio-semilado es la misma relación diámetro-lado, ¿no es cierto? Entonces, allí se para. Y entonces, dice, bueno, para los circunscritos tengo esto. Radio semilado es mayor que esto. Por lo tanto, 2 veces radio, 2 veces semilado. Ah, bueno, no solamente estoy doblándola, sino que además la estoy invirtiendo. Ahora es semilado, perdón,
aquí es, sí, radio semilado, aquí es semilado radio. Entonces esto se invierte acá y esto pasa acá, pero fíjense que el mayor que tenía aquí pasa ahora a ser menor acá. Entonces, lado, diámetro, la relación lado-diámetro acá es menor que esta relación numérica que está acá. Y entonces, fíjense como este es un lado del polígono de 96 lados, entonces yo, si multiplico esto por 96, obtengo el perímetro del polígono de 96 lados. Entonces, el perímetro de 96 lados es a este lado, perdón, a este diámetro, es una razón menor que esta que está acá. Bueno, aquí 96, fíjense que aquí lo que dice 96 por 153 me da esto, que está acá, 14.688. Bueno, y esto, él lo reduce a esto, 3 más 1.335 a 9.347. Y si nosotros le aplicamos divisiones sucesivas a esto, nos queda así, 3, 1, 7, 2, 1.335. Y entonces, por este término que está acá, esto es menor que 3, un séptimo. Esto es menor que 3, un séptimo. Bueno, ahora vamos con los inscritos. En los inscritos llegamos a esto, diámetro, diámetro, lado. La relación diámetro-lado es menor que esta razón que está acá. Bueno, vamos a invertirla. Ahora tenemos la relación lado-diámetro. Es mayor que 66 es a esto. Y si yo multiplico esto por 96, entonces tengo el perímetro del polígono de 96 lados inscrito. Entonces, el polígono de 96, el perímetro de ese polígono es AB, es una razón mayor que esta que está aquí, donde este número es 96 por 66. Pues bien. Él todavía puede reducir esa razón a esto que está aquí. 3 más 1.137 a 8.069. Y aplicando divisiones sucesivas, nosotros tenemos esto. 3, 1, 7, 1, 10, 37, 10. Bueno, pero eso es mayor que 3, 1, 7, un décimo. Y esto es 3, 10, 71, y ahí está la demostración que él andaba buscando. ¿De acuerdo? Ahí está la demostración que él andaba buscando. En resumen, nosotros podemos decir que la relación circunferencia-diámetro es menor que 3, un séptimo, pero mayor que 3, 10, 71, expresado en números arábicos. Bueno, simplemente tomen un momentico la calculadora y calculen el valor de eso. Y verán que a esas dos cosas tienen una expresión decimal que empieza con 314 y cambia después. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la relación circunferencia-lado es igual a 314 con 2 decimales exactos. Por supuesto, Arquímedes no podía decir ninguna de esas cosas. Arquímedes llega hasta aquí. Pero nosotros que manejamos decimales, nos damos cuenta de que esto nos demuestra que pi con 2 decimales exactos es 314. Y esta es la demostración. Bueno, magnífico. Paso entonces a la otra presentación. Vamos a terminar este problema, perdón, este problema, para mí no ha sido ningún problema, ha sido un placer. Este seminario, vamos a terminarlo con
hablando de las secciones cónicas. Vamos a ver hasta dónde puedo llevar esta carta. Por raro que parezca, el problema de las secciones cónicas salió del problema de la duplicación del cubo. La idea, bueno, aquí tengo un cubo de volumen B y tengo que conseguir otro cubo que tenga volumen 2B. Ahora, ¿por qué se les presenta ese problema a los griegos? Bueno, a ver, primero veamos, ¿cómo sabemos que los griegos tuvieron ese problema? Bueno, la fuente es Eutosio. Eutosio, un matemático que vivió entre el 480 y el 540. Fíjense, es un matemático post-Cristo. ¿De acuerdo? Post-Cristo. Uno, para saber si es post-Cristo o pre-Cristo, simplemente ve si las cifras avanzan o disminuyen, ¿no? Entonces, este va del 480 al 540, por lo tanto es post-Cristo. Y en un comentario que Eutosio hace al libro sobre la esfera y el cilindro, que es el que es uno de los libros de Arquímedes, él comenta una carta que Eratóstenes le escribió a Ptolomeo Evergete y le habla en esa carta, la pueden leer. Ah, por cierto, la fuente de donde estoy sacando estas cosas, enfócamelo allí, Mireya, es este libro, el libro de Heath, el libro de cónicas de Heath, que es el estudio que hace Heath del tratado de secciones cónicas de Apolonio. Esto realmente es una traducción o un versionado de los libros de Apolonio por Heath. Es un favor que nos hace Heath, porque, fíjense, aquí tengo el libro de Apolonio de Perga, las cónicas, pero esta es la traducción, una traducción directa de Apolonio que hace Catesby Tagliaferro. Y bueno, leer este libro es toda una aventura. Este libro, vamos a conseguirnos con él en un ratico con algunas cosas de las que están escritas con él, pero Heath nos hizo el favor de reversionar a Polonio y bueno, por allí pues nos ayudamos a entender. Entonces, veamos. Según esta carta de Eratóstenes a Ptolomeo de Vergete, la duplicación del cubo pudo provenir, o sea, Profe, dígame. no ha cambiado la diapositiva. ¿No ha cambiado la diapositiva? ¿Qué están leyendo ustedes allí? Aritmética superior pitagórica, aproximaciones. Ah, sí. Ah, perdón, pero ya va. Voy a ver entonces qué es lo que pasa. Voy a cortar un momentico esto y voy a compartir de nuevo acá. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ok, pero entonces, vamos a ver. Ok, entonces, bueno, les decía que un cubo de volumen B hacia un cubo de volumen 2B. Entonces, la fuente es Eutosio, del 480 al 540, en un comentario sobre la esfera y el cilindro, que comenta la carta que le escribió Eratóstenes a Ptolomeo de Vergete. Todo eso está ahí en el libro, todos esos comentarios están allí en el libro de Heath. Y entonces hay dos leyendas alrededor del origen del problema de la duplicación del cubo. Una es el rey Minos, que ante la muerte de su hijo Glauco le hace una tumba de forma cúbica,
pero luego decide que no le hace honor, pues, al muchacho, al tipo, el tamaño, y él dice que quiere doblar la cúbica, que quiere doblar el volumen de ese cubo, y pide que le doblen el lado del cubo. Pero entonces, claro, si le doblan el lado del cubo, no le doblan el cubo, se lo convierten en un cubo 8 veces más grande, ¿no? Y entonces empiezan los matemáticos a tomar el problema para tratar de resolverlo y se dan cuenta de que el problema no es nada sencillo. Se dan cuenta que el problema es un problema complejo, un problema difícil. Y lo toma Hipócrates, el problema lo toma Hipócrates, el mismo que Hipócrates de Quíos, el mismo que hizo la demostración de la cuadratura del círculo, decía, del área del círculo, y consigue que ese problema es equivalente a encontrar dos medias proporcionales específicas de las cuales vamos a hablar ahora. Pero la otra leyenda al respecto es la peste de Atenas. En el momento en que la peste invade Atenas, Atenas está en guerra con Esparta. Y entonces deciden acudir al oráculo de Delos, quien exige pues, que cierto altar que tiene forma cúbica se le doble el volumen. Los las personas encargadas de resolver el problema se dan cuenta de que no es un problema fácil y entonces le hacen la solicitud a la Academia de Platón de que le preste gente para poder resolver el problema, y entran en acción pues nada menos que Arquitas, Eudoxo y Menecmo en la solución de ese problema. Y vamos a ver de qué se trató. Por ejemplo, Hipócrates, fíjense, aquí está Hipócrates antes de Cristo, de 470 a 410. Hipócrates reformuló el problema de la duplicación del cubo diciendo que era equivalente a encontrar dos medias proporcionales continuas entre dos magnitudes dadas. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, tenemos dos magnitudes A y B, y él quiere conseguir dos medias proporcionales continuas entre A y B. Bueno, eso quiere decir que A es a X, como X es a Y, como Y es a B. Entonces, fíjense que aquí está la media X, que es geométrica entre A y Y a su vez es geométrica entre X y B. Bueno, vamos a plantearnos eso en términos modernos. En términos modernos, eso es A es a X como bueno, igual, A es a X como X es a Y como Y es a B, ¿verdad? Y si nosotros hacemos despejes de allí, obtenemos que X cuadrado es igual a A por Y, que Y cuadrado es igual a X, a X por B, y entre esta y esta obtenemos que X por Y es igual a A por B. Bueno, aquí está, ¿eh? Aquí tenemos. Estas son parábolas, estas son ecuaciones de parábola y estas son ecuaciones de hipérbola, ¿no? Aquí está, es la ecuación de una hipérbola. Claro, eso no lo sabía Hipócrates. Hipócrates no llega a esto. Hipócrates solamente dice, bueno, ese problema es equivalente a esto. Pero la nueva formulación del problema no lo resuelve. La nueva formulación del problema lo que muestra es que tenemos un nuevo punto de vista, pero que es tan difícil como el punto de vista original. Bien, ahora fíjense que si en esta reformulación que tenemos aquí, B es igual a 2A, despejen ustedes y verán que X al cubo es igual a 2 al cubo. Y esto me resuelve el problema porque entonces tengo un cubo, ¿verdad? Un cubo de lado A, un cubo de lado A duplicado me da un cubo de lado X.
Lo único que tengo que hacer es conseguir el valor de X en esto. Bueno, ya hoy por hoy, nosotros que somos hijos de toda esta gente, ya sabemos que eso es la raíz cúbica de 2, pero bueno, eso no, ya ven que no era tan sencillo. Pero lo interesante es que esas relaciones planteadas como este tipo de cosas, es decir, ya para ellos sería decir, el cuadrado construido con el lado X es igual al rectángulo construido con el lado A y el lado Y el cuadrado construido con el lado Y es igual al rectángulo construido con el lado B y Y. O el rectángulo construido con los lados X y Y es igual al rectángulo construido con los lados A y B. Ese era el planteamiento de eso. Entonces, planimétricamente, esas relaciones definían locus. Locus significa lugar geométrico. Tenían locus que venían expresados por esas condiciones que estamos comentando acá. Bueno, y entonces fíjense, dijimos Arquitas, Eudoxo y Menegmo. Bueno, empecemos con Menegmo. Menegmo que vivió 60 años entre el 380 y el 320 y Menegmo fue alumno de Eudoxo. Fue contemporáneo de Platón y fue un posible maestro de Alejandro Magno. Se asume que quien descubre las secciones cónicas es precisamente Menegmo. Y la fuente de esa afirmación es Proclo citando a Gémino. No lo pudiera leer por allí, pero vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito en este sentido. Y Menegmo intenta dos formas de la resolución del problema del cubo usando las secciones cónicas. Una de las formas usa estas dos parábolas, las dos parábolas, x cuadrado igual a y y cuadrado igual a bx. Es decir, cuando se dice usa eso, quiere decir que él se concentra en los lugares geométricos tales que x es el lado de un cuadrado que es igual a un rectángulo cuyos lados son A y Y, así, etcétera, ¿verdad? Y usando una parábola y una hipérbola, fue la otra manera de resolver el problema, que se piensa que posiblemente hayan sido x cuadrado igual a por y x por y igual a b. Pero se conjetura que la hipérbola debe haber sido un hueso duro de roer por muchas razones que atañen a lo histórico, ¿verdad? Menegmo fue criticado fuertemente por Platón porque, en cierto sentido, este planteamiento lleva a pensar en aparatos distintos de la regla y el compás. De la regla y el compás. De hecho, eh, eh, ahí, ahorita en este momento no recuerdo el nombre, luego creo que se llama la cuadratriz, fue para cuadrar el círculo, pero hay un instrumento que surge de la propuesta de Menegmo que resuelve el problema de la duplicación del cubo, eso sí, aproximadamente. Entonces, todas esas cosas le molestaban a Platón, puesto que Platón tiene una visión muy espiritual de estas cuestiones y como muy apegada a ciertos esquemas. Pues decía que el uso de instrumentos afeaba el razonamiento matemático. Y entonces, pero es posible que el estudio que hizo Menegmo haya sido planimétrico, es decir, que no haya necesitado volúmenes para resolver el problema, que lo haya estudiado
sí, que haya llegado a esa solución mediante el análisis de estas relaciones. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿y entonces de dónde salió el cono en todas estas cosas, ¿no? Y entonces vamos a analizar una cosa, un problema que a mí me parece que es una cosa bellísima, que es la solución que le dio Arquitas a este problema. Para resolver este problema, Arquitas hace una proposición tridimensional en la cual intersecta un toro, un cilindro y un cono. Entonces, imagínense ustedes esa situación. Y yo voy a más o menos a mostrarles a ustedes cómo está eso de acuerdo al análisis que está hecho ahí en Git. Este dibujo que yo tengo acá, lo tomé de Git, pero en Git está un poquito difícil de entender y yo estoy tratando de hacerlo más sencillo. Vamos a ver, aquí tenemos que las cantidades, lo que llamé A minúscula y B minúscula, bueno, vamos a llamarlo aquí AC y AB. ¿De acuerdo? Serían estos dos segmentos que están acá. Y hagamos que AC sea diámetro de una cierta circunferencia. Ahí parece elipse porque es que la estoy viendo así como si estuviera acostada. O sea, imagínense que esa circunferencia está dibujada en un plano perpendicular a ustedes. Imagínense eso, perpendicular a la pantalla. Un plano perpendicular a la pantalla. Ahí es donde está esta circunferencia, con diámetro AC y una cuerda AB. Y AB y AC son las cantidades para las cuales yo ando buscando las medias proporcionales, las dos medias proporcionales continuas. Entonces, arranco dibujando un semicírculo, perdón, Git no lo pone, pero él dice, bueno, imaginemos que tenemos aquí con base en este semicírculo ABC un semicilindro. Levanten allí con la mente un semicilindro, ¿verdad? Y ahora tomemos esta circunferencia, una circunferencia que voy a trazar con diámetro AC y la voy a rotar alrededor de un eje perpendicular al plano de AC, perpendicular a AC por A. Si yo roto esta semicircunferencia de esa manera, entonces lo que tengo es un toro, pero con el orificio central igual a 0. ¿No es cierto? Un toro con orificio central igual a 0. Ah, muy bien. Ahora dibujo en el plano AB, en el plano ABC, voy a dibujar la tangente a la circunferencia por C y voy a prolongar la cuerda AB hasta que se consiga con esta tangente en D. ¿Cierto? Eso me genera un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y giren ese triángulo rectángulo sobre el eje AC. Gírenlo sobre el eje AC hacia ustedes. Gírenlo de esta manera. Y ahí está el cono. Allí está el cono. Entonces, fíjense. Vamos a ver si... Voy a salir, a ver si puedo... ¿se está viendo mi pantalla? Sí, profe. Ajá, ok. Aquí. Esta es una página web donde utilizan GeoGebra para hacer dibujos. Y aquí está lo que se llama la curva de Arquitas. Porque fíjense lo siguiente, aquí tenemos Creo que
Estamos ¿No se ve? estamos viendo su diapositiva, profe. Están viendo la diapositiva, no Mm, muestro. Ok, entonces déjenme hacer lo mismo que estoy haciendo, que hago en cada momento, que es esto. Sí, es mejor. Acá. Ajá, y vuelvo para acá. Y entonces, a ver, aquí. Ok, ahora sí se ve. Ahora sí. Ok, entonces fíjense, en esta página, esta es la curva de Arquitas. La curva de Arquitas es la curva que forma el cilindro con el toro. Es esta que está acá. Miren, mírenla. Ahí está, miren. Ahí está. Aquí tengo solamente al toro y aquí voy haciendo que ingrese el cilindro. O puedo hacer acá. Aquí tengo el cilindro y desdibujo el toro. Esto desde la perspectiva de X, esto desde la perspectiva de Y esto desde la perspectiva de Z, que solamente se ve un círculo, ¿no? Entonces, esa curva, ahí está esa curva. Bien, entonces vuelvo a cerrar acá, vuelvo a buscar. Muy bien. Entonces, eso que vieron es la curva que genera este toro, el toro que se tiene por girar este semicírculo con con el cilindro. Con el cilindro. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo me voy al punto B, por supuesto, cono, el cono pasa por el punto B. Cuando yo giro para obtener el cono, esto es una de sus secciones, ¿verdad? Es una sección del cono, esta circunferencia que está allí, ¿verdad? Bueno, esta circunferencia que está allí. Y entonces, el cono, digamos, y ahora voy a dibujar una tangente a la circunferencia, a una de las secciones del toro, una tangente por este punto C' y desde A me dirijo desde A, pasando por el punto P, donde el cilindro se corta, donde el cono corta a la curva de Arquitas, pasando por el punto P, entonces llego hasta, eso lo llamé ahí de prima, las letras las puse muy chiquiticas realmente, pero es que las estoy tomando del libro de Hit, donde Arquitas llega hasta este punto de prima y se forma este triángulo rectángulo AC' de prima, ¿no? Que pasa por el punto P de la curva de Arquitas. Muy bien, o sea, estamos suponiendo que P es el punto donde se consiguen los tres volúmenes. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo, suponiendo eso, ¿no? Entonces, esta recta pasa por Q y Q está en esta circunferencia de diámetro EB. Muy bien. Voy a trazar ahora la perpendicular desde P hasta el plano donde está la circunferencia, que pasa por la circunferencia. Esta perpendicular corta a la circunferencia en M, ¿de acuerdo? Tiene que cortarla porque está en el cilindro. Este punto está en el cilindro. Muy bien. Y identifico este punto N que está acá, que es el corte entre AC' y
esta cuerda EB. Y entonces dibujo desde Q hasta N y desde P hasta C. Bueno, ahora, Q hasta N, fíjense que Q está en la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, QN es perpendicular a BE. QN es perpendicular a BE, puesto que está en, en esta circunferencia y en esta sección acá, en esta sección. Entonces, si QN, fíjense que QN es perpendicular a AB, pero está en el círculo de diámetro epsilon o EB. EB. Ah, bueno. Eso entonces me garantiza que el cuadrado de QN es igual a BN por NE. ¿Por qué? Bueno, recuerden lo que ya habíamos hablado de que esta ecuación que está aquí define una circunferencia. Si yo tengo una circunferencia y bajo una perpendicular, o sea, la circunferencia sería el lugar geométrico de todos los extremos de los segmentos que cumplen con esto que está acá. Eso lo vimos, creo que en la clase del miércoles, ¿no? Esto es PN por NE, pero eso también es igual a AN por NM. A ver, fíjense, AN está aquí, NM está acá. Ah, bueno, pero ya esto no es tan fácil de ver. Y para eso hizo este dibujo auxiliar que no está en GIS. A ver, aquí tenemos, ¿qué estoy representando acá? Acá simplemente me estoy trayendo esta circunferencia y la estoy como poniendo vertical para nosotros, o sea, poniendo frente a nosotros. Entonces aquí tengo AB, que es esto, AB, esta cuerda. Aquí tengo EN, EM, perdón, EB, que es el diámetro. Está acá. Perdón, el diámetro no, EB es esta otra cuerda. Aquí tengo AM, y aquí hasta acá, AM, y aquí tengo N, que es el punto de corte. Entonces, el triángulo ABN es semejante con el triángulo EMN. Bueno, la razón de la semejanza, a ver, este ángulo que está acá mide lo mismo que este ángulo que está acá porque los dos circunscriben el mismo ángulo. Y este ángulo que está acá mide lo mismo que el que está acá porque los dos circunscriben el mismo ángulo. Bueno, este ni siquiera hacía falta decirlo, pero bueno, son opuestos por el vértice. Y entonces eso me da semejanza de esos dos triángulos, y al darme semejanza de esos dos triángulos, así, ABN, MN, entonces queda que AN es ABN como NE es AMN. Y de ahí despejo, de allí queda que BNNE, aquí están, miren, estos son los centros, BNNE es el producto de los extremos, ANNE. ¿De acuerdo? Ok, entonces continuemos. Entonces, el triángulo AQM, como QN cuadrado, obsérvese, como QN cuadrado es igual a esto, entonces eso me garantiza que el triángulo AQM es rectángulo. Por la misma razón. De la caracterización de la circunferencia o de la semicircunferencia. Ok. El triángulo C'PA, entonces, es rectángulo. C'PA es rectángulo. Por lo tanto, MQ es igual a C'P. MQ es paralelo a C'P. Estoy hablando, a ver, MQ paralelo a C'P. Es decir, este es paralelo con este que está acá. Muy bien. Muy bien.
triángulo C' AP es semejante con el PAM. En razón de todas estas cosas, puedo comparar los ángulos y obtener esto que está acá. Y de la misma manera, es semejante con el triángulo MAQ. Cosa más fácil de ver porque aquí tengo paralelismo entre estas, ¿no? Bueno, pero de allí saco que C', aquí está C', es AAP. Bueno, lo puedo sacar de aquí mismo. C' es AAP como AP es AAM. C' es AAP como AP es AAM. Y a su vez, de aquí AP es AAM, AP, entonces aquí tengo MA, acá AM es correspondiente con AQ. Entonces tengo C' es AP, como AP es AM, como AM es AQ. Pero C' es lo mismo que AC, porque por ahí arrancamos. Entonces yo digo, AC es AP, como AP es AM, como AM es AB. Entonces obsérvese, AP, AM. Esas son dos medias proporcionales entre AC y AB. Y esa fue la manera como Arquittas, resuelve el problema. Entonces, a ver, no me va a dar tiempo de llegar. A ver, entonces, ¿cómo evolucionaron los nombres que tenemos hoy de las secciones cónicas? Primero, se desconoce cómo entró el cono en escena. No sabemos cómo fue que el cono, cómo fue que alguien vio que todas estas cosas vienen del cono. Pero, sin embargo, ahí tenemos el trabajo de Arquittas. Y el trabajo de Arquittas nos muestra cómo había evolucionado la geometría estereométrica, es decir, la geometría del espacio. Y además en ese trabajo hay un cono, ¿no? Entonces, por allí tenemos que pensar en un antecedente. Originalmente se trabajó con el cono recto circular. ¿Qué es un cono recto circular? Bueno, imaginen un triángulo rectángulo sentadito sobre uno de sus catetos y gírenlo alrededor del otro cateto. Ahí tienen un cono recto circular. Y el cono, entonces, se penetraba por un plano que era perpendicular a una de sus directrices. Y el ángulo del triángulo axial en el vértice del cono determinaba la forma de la sección. O sea, observe esto, el cono siempre se penetraba por un plano que era perpendicular a una de las directrices. Es decir, la hipotenusa del triángulo rectángulo es la directriz del cono, ¿verdad? Y entonces nosotros identificábamos el cono por el ángulo que se formaba en el vértice del cono. Si el cono era un ángulo, si el cono podía tener este ángulo obtuso, como en este caso, agudo, perdón, recto, como en este caso es recto, agudo, como en este caso, o obtuso, como en este caso. Y los nombres de las secciones se identificaban por ese ángulo. Entonces, esto lo llamaban sección de ángulo recto, sección de ángulo agudo y esto sección de ángulo obtuso. Muy bien. Aquí está. Sección de cono de ángulo recto, sección de cono de ángulo agudo, sección de cono de ángulo obtuso. Posteriormente, pues ya esto está así. Las cónicas de Apolonio, aquí tenemos, no se necesitaba que el cono fuera recto circular, podía ser un cono inclinado, uno claro lo dibuja recto siempre para
apoyarse. Y además, el cono tenía dos caras. ¿Por qué? Perdón, dos caras, no, dos partes. El cono tenía dos partes, ¿verdad? Entonces, si en este caso, si cortamos el cono por un plano que sea paralelo a una de las directrices, entonces tenemos una parábola. Si cortamos el cono por un plano que corte a todas las directrices, tenemos una elipse. Y si cortamos el cono por un plano que sea paralelo al eje del cono, entonces tenemos la hipérbola, que tiene dos hojas. Con esto estamos reconociendo que la hipérbola es una curva de dos hojas, ¿verdad? En el cono, ¿no? Entonces, originalmente se llamaban con estos nombres: sección de cono ángulo recto, agudo u obtuso, y luego fue que se llamó parábola, elipse, hipérbola por Apolonio. Sí, señor. Bueno, yo podemos avanzar en esto. Obras antes de Apolonio, la de Aristeo, de la cual sabemos por Papu, se llamaba 5 libros sobre los lugares sólidos, fueron 5 libros. Se llaman 5 libros sobre los lugares sólidos o 5 libros sobre cónicas. Denominaba las cónicas según el ángulo del triángulo axial. Su tratado parece ser que era más profundo porque Euclides, dentro de sus obras perdidas, está una obra sobre cónicas, pero el de Aristeo parece que era más profundo. Allí Aristeo discute un problema clásico en la historia del cual Descartes se siente muy orgulloso de poder resolverlo él con sus métodos después, en el Renacimiento, el problema de las 3 y 4 líneas, ¿verdad? Pero Aristeo lo discute, pero se supone que no pudo resolverlo. Es un tratado que está perdido, lo conoció Papu, supuesto, porque es Papu quien lo comenta. Ajá. Euclides escribió una obra que se llamaba Cónica, eso también lo informa Papus. Se sospecha que no es un tratado muy original, sino una recolección de resultados. Bueno, después de todo, los elementos de Euclides es una recopilación de toda la matemática que se sabía para la época, menos las cónicas. En los elementos de Euclides no hay cónica, pero no todo allí es original, hay muchas cosas, y ya vimos que Euclides toma cosas de Hipócrates, de Eudoxo, por supuesto. Hay algunos resultados que sí son originales de Euclides. Posiblemente el contenido del libro de Euclides haya sido el de los 3 primeros libros de Apolonio. Arquímedes reconoce los resultados que ya se conocen acerca de las cónicas y menciona unos elementos. Arquímedes trabajó fuertemente con las cónicas porque hizo lo que hoy llamamos cálculo integral con ellas. Y él reconoce que ya habían, o sea, él dice, bueno, que ya todo esto, cuando él utiliza un resultado, dice que ya lo conocía. Y menciona unos elementos, pero Arquímedes como que no quería mucho Euclides, porque dentro de los matemáticos que Arquímedes menciona, que son varios, no aparece nunca Euclides. Y Euclides también usaba los nombres antiguos de las secciones cónicas, se lo llaman sección de ángulo recto, sección de ángulo agudo, etc. La existencia de foco y directriz, esto es una cosa muy interesante, la establece porque originalmente ni siquiera en Apolonio aparece el concepto de foco y directriz, que es tan importante para nosotros hoy en el estudio de las cónicas, ¿verdad? Eso lo descubre es Papus y lo establece en un comentario sobre las obras de Euclides, cuando hace el comentario de las obras de Euclides. Y
La obra de Apolonio borró lo que hicieron Euclides y Aristeo, así como los elementos de Euclides desaparecieron. Ojo, en el momento en que Euclides escribe sus elementos, había otros elementos, de eso se sabe, porque hay otros autores hablan de los elementos de fulano, de los elementos de mengano, y ya eso desapareció en la historia, porque eso se lo tragó prácticamente los elementos de Euclides. Muy bien. Con respecto a Arquímedes, escribió sobre conoides y esferoides, cuadratura de la parábola, que es una que está analizada en el método. No hay evidencia de que haya escrito un tratado sobre cónica, pero la profundidad de su trabajo es enorme. Y se meten cosas pues, de lo que hoy llamamos cálculo integral. Conocía la generación por secciones de conos oblicuos, es decir, conocía las secciones cónicas mediante el procedimiento del cono recto circular y la penetración de planos que no eran perpendiculares. Perdón, estoy hablando, o sea, justamente iba más allá de lo que fue el principio de las cónicas, que solamente utilizaba planos perpendiculares a la directriz. Sin embargo, mantuvo los nombres asociados, o sea, sección de cono recto circular, sección de cono agudo, sección de cono obtuso. Bien, y entonces entremos en Apolonio. Creo que estoy siendo un poquito atropellado ahorita, pero es que quiero analizar un poquito Apolonio, y Apolonio se las trae, pero quiero mostrar algo de él. El libro de cónicas originalmente tenía 8 volúmenes. 4 de ellas se conservan en griego. Los 7 primeros volúmenes se salvaron por los árabes. O sea, esos 4 más otros 3 se salvaron por los árabes. Es un tratado, bueno, igual hizo que las demás cosas que se habían escrito sobre cónicas, excepto el aporte de Arquímedes, pues, que no está incluido en su propio tratado. Y este tratado es el que instaura los nombres de las cónicas tal como los conocemos en este momento. Y a pesar de que se apegaba al esquema euclidiano, la lectura de Apolonio es sumamente difícil. Y voy con esto. Tómense 2 minutos en leer lo que está escrito ahí. Llegaron hasta la última línea. Ya llegaron hasta la última línea. Dice que la última línea dice, a esta sección la llamaremos parábola. Es decir, esa proposición define la parábola. Esa proposición define la parábola. Y él pasa a demostrar esa proposición. Bueno, para ver la proposición en el estilo propio de Apolonio, se puede leer a Cates Vitalia Ferro. Es muy interesante, es muy interesante. No es fácil, evidentemente, pero es muy interesante. Y uno aprende muchísimo tratando de descifrar las claves de ese lenguaje tan enrevesado. Bueno, afortunadamente Hill nos hizo el favor pues, de reversionar esto. Y ahí está
eso que ustedes están viendo allí es el dibujo de la proposición según tal como está en el libro de Hit, ¿verdad? Tal como está en el libro de Hit. Yo le añadí este N que está aquí, porque me hace falta, me parece que hace falta para poder entender algo allí. A mí me hizo falta para poder entender lo que Hit tiene escrito allí. Tuve que meter esta N que está acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen? Aquí tienen un cono, fíjense que no es recto, pero él corta a esto con un plano que es paralelo a esta directriz que está acá, ¿verdad? Y genera dentro del cono esta figura que está acá. Bueno, muy bien. En esa figura, esto que está acá es el vértice, este punto P que está acá. Me disculpan lo pequeñito, pero es que eso lo copié del libro de Heath. O sea, es una fotografía del diagrama que está en el libro de Heath. Y además, si lo ponía muy grande, si lo ponía un poquito más grande, no me cabía en la página y quería que me cupiera la demostración en la página. Así que Se ve hagamos todo bien, entonces el profe. esfuerzo. Se ve Ajá. bien. Aquí este P es el vértice de la parábola y él dibuja PM que va desde el vértice acá perpendicular hacia este diámetro BO de la base del cono, ¿no? Y a eso lo llama el diámetro de la sección. PM es paralela a AC, como les decía, el plano es paralelo, el plano de corte es paralelo a una de las directrices, ¿verdad? QB, él llama QB, toma un punto cualquiera y dibuja una perpendicular desde Q hacia ese diámetro, QB, y eso lo llama él la ordenada del diámetro, la ordenada del diámetro. Muy bien. Dibuja un segmento PL fuera del cono, que es perpendicular a PM. Este segmento PL es perpendicular a PM. Pero ese segmento no es un segmento cualquiera. Cumple esto. Cumple esto. PL es a PA, es decir, a esto que está acá. Del vértice del cono al vértice de la parábola, PL es a PA como el cuadrado construido sobre BC, es decir, sobre el diámetro, es al cuadrado construido sobre este lado que está sobre el cono. Perdón, miento, otra vez miento. PL es a PA como el cuadrado construido sobre BC es al rectángulo construido con este lado del cono y este otro lado del cono, es decir, con los dos lados del cono que se genera en ese corte transversal que tenemos aquí, ¿verdad? Y la tesis de ese teorema es que el cuadrado que se construye con QB es igual al rectángulo que se construye con PL y PB. ¿Quién es PB? PB es fíjense, PB va desde el vértice del cono hasta. Fíjense la parábola. Fíjense la parábola. Fíjense que si yo observo que PM estaría en lo que yo llamo el eje X. Estaría en lo que llamaríamos el eje X, ¿verdad? Perdón, o puede ser el eje Y también. Recuerden la parábola, pero esto sería uno de los ejes coordenados. Y el tangente a la parábola por acá
sería el otro eje, el eje X o el eje Y. Fíjense que a mí me están diciendo que esto que está acá, que sería la ordenada, y esto sería la abscisa, PB, M. Entonces aquí me están diciendo que el cuadrado sobre QB es el rectángulo PLPB. Ah, fíjense, justamente, ¿cuál es la ecuación de una parábola con eje, con vértice en el origen de coordenada? Bueno, x cuadrado igual a por y o y cuadrado igual a por x, ¿no? Y ese a está relacionado con una cosa que se llama el lado recto. Bueno, este es el lado recto de la parábola y así lo define Apolonio. Bien, vamos a ver la demostración de esto. Aquí HK es paralela a BC, ¿verdad? Donde, y este B es este B está justamente en HK, está en el segmento HK, es el pie de esta perpendicular desde Q. Ok, el plano HQK, el plano que pasa por acá, y por este punto, es decir, el plano que está perpendicular a nosotros es paralelo al plano de la base del cono. QB es a HK, QB es a HK, perdón, QB es perpendicular a HK, es lo que estamos diciendo. Y además, QB cuadrado es HB por BK. ¿Por qué tengo esta relación? Bueno, precisamente porque ese corte que tengo allí es una circunferencia. Si ese corte es una circunferencia, entonces acá tengo la relación con la que hemos venido caracterizando la circunferencia. Esto es el cuadrado de esto por esto. Muy bien, pero el triángulo PHB es semejante al triángulo ABC. El triángulo PHB es semejante al triángulo ABC. Ahí creo que se ven rápidamente los paralelismos que dan la semejanza. Por lo tanto, HB es APB, HB es APB, como BC es AC, ¿no? Y además, BK es APA, como BC es ABA. Ahí fue donde me hizo falta el punto N, pero no me voy a poner en razón del tiempo, no me voy a poner a explicarlo, ¿no? Pero esta relación BK que está aquí, BK, es APA, como BC es ABA. Y aquí tenemos, mire, aquí tenemos BC, AC, BC, BA. Bueno, entonces HB, puedo multiplicar esta, HB por BK, es APB por PA, como BC cuadrado es AB, AC. Ah, muy bien. Aquí tenemos QB cuadrado, entonces, ¿de dónde sale QB cuadrado? De acá, de HBBK, que lo tenemos acá. QB cuadrado es APB, APB por PA, QB cuadrado es APB por PA, como PL es APA. Estoy sacando, ¿de dónde saco PL? Lo saco de esta hipótesis. PL es APA, como BC cuadrado es ABA por BC, que está aquí. Entonces, PL, PA. Ah, muy bien. Pero esta razón es a esta si multiplico ambos miembros de esta por PB. PL, PB, PB, PA. Ah, muy bien. Entonces, si en esta razón comparada con esta, elimino este término, entonces me queda QB cuadrado es PL. El rectángulo construido
por QB, eso era justamente lo que quería demostrar, es esto. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá. Es la ordenada de esto que está acá es igual a un rectángulo que tiene esta base, pero además la ocupa completamente. Es el rectángulo que tiene esta base y la ocupa completamente. Ahí tenemos un problema, ahí tenemos un uso de un problema de aplicación de área de tipo parabolé. Así se llamaba, el problema de aplicación de área. Y entonces, por eso, como está utilizando ese problema acá, Apolonio denomina a esta sección parábola. Ah, bueno, con respecto, aquí está, parábola, aquí dice parabolé en griego. V cuadrado es PLPB. Bueno, la proposición 12 de Apolonio, y este es el dibujo de la proposición 12 de Apolonio con Hit. Aquí tuve también que hacer esto que está acá, lo tuve que hacer para poderme ayudar y entender algunas cosas. Acá tenemos que se utiliza el mismo segmento, un segmento similar PL, que está fuera del cono, y ahora se construye, queda que el cuadrado de allí, el cuadrado de esta es a este rectángulo que está colocado sobre la recta PL, pero utilizando más de la recta PL. Entonces está haciendo una aplicación de un área, pero excesiva, es decir, un problema hiperbolé, y por lo tanto a esta sección que se obtiene cortando el cono de esa manera, la denomina hipérbola. Y en la proposición 13 pasa una sección que corta a todas las secciones, a todas las directrices del cono. Y ahora, de nuevo tenemos aquí la ordenada QB, y en este caso le queda que QB es igual a PB por BR, pero PB está construida sobre PL, pero tomando menos de la recta. Es decir, tiene un problema elipsis, y por lo tanto Apolonio le da como nombre a esta sección elipsis, elipse. Y entonces, de ahí para adelante, con ese nombre fue que empezamos a conocerla. Y esta, pues, es rápidamente muy rápida y quizás un poquito atropelladamente la historia de las secciones cónicas, o por lo menos su principio. Sería bastante interesante, y yo pienso que esto es cualquiera que quiera estudiar historia de la matemática en serio pudiera hacer muchas cosas interesantes e importantes con estos libros de Apolonio. Bueno, con esto hemos terminado. Si tienen preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna observación, podemos hacerla. Tenemos unos pocos minutos antes. Tenemos unos pocos minutos antes porque ahora viene la clausura. Sí, la clausura, vamos a estar ¿no? allí. Les voy a colocar en el chat, les estoy colocando el link para esa clausura. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos. Diga, profe, ¿va a decir algo? ¿Quién está preguntando? No, le dije que pensé que iba a preguntar algo. Ah, ok. No, yo.